Daniel Vilota, Camila Perochena. Gracias. ¿Qué haces acá? ¡Qué lujo! Me qué metí lujo. acá en tu mesa. Me encanta. ¿Cómo estás, Carlos? Antes de pasar al tema, Sí. breve recuadro. Está trabajando a reglamento las empresas que hacen la recolección de residuos en la ciudad. Eso resiente muchísimo la limpieza. Algunas versiones indican que esta medida de fuerza se vincularía a que el gobierno porteño decidió anular una concesión que no tiene nada que ver, aparentemente, Sí. que es el acarreo de autos por grúa. Del que hablamos mucho acá, toda la irregularidad de todo ese régimen. Por supuesto, que habría sido finalmente oficializada esa licitación con 3 ganadores entre el 7 y el 11 de diciembre. 3 de esas empresas, ayer y 9 de julio, se las vincularía a Hugo Moyano y SAEM a Guillermo Seita a través del lobista cordobés. Hablamos varias veces de él aquí, Sí, claro. Horacio Miró. Las hijas de la Sota todavía lo están buscando. Bueno, por ahí lo aprovechen y lo encuentran. Por supuesto, hay versiones encontradísimas. Hay una que dice que el gobierno porteño acusaría al bloque del PJ porteño en la legislatura de avalar este proceso licitatorio. Desde allí, por las dudas, hacen recordar que a través de su diputado Juan Manuel Valdés fueron de los primeros en adherir a la Claro, bueno, estatización. lo contamos acá, ¿sí? También, cuando Pancho contó lo irrisorio del canon, fue una medida que pidió Lilita Carrió y que finalmente el PJ adhirió. Y de los primeros que denuncian todo ese sistema está Juan Manuel Valdés. Bueno. Ahora, es importante que quede claro lo que estás diciendo. Vos estás diciendo que el gobierno de Jorge Macri Anuló. revisa ese sistema Sí. de acarreo de autos, De autos con grúas. Y como están afectadas empresas que aparentemente están ligadas a Moyano, le contestan con la recolección de residuos. Sí, creo que hay imágenes circulando en la red que muestran... Bastante mafioso todo. ¿Vos te parece? Bueno, entonces lo que voy a contar ahora, nada. Vayamos a los puertos a ver si encontramos un paisaje un poco más lindo. Pero esperá, Se porque ríe. tengo que retrotraerme a algo que dijiste el lunes pasado cuando hablabas con Pancho del juego online. Dejaste una idea muy inquietante. A ver. Que cuando se legisla sobre regulaciones, quedan vacíos de las que algunos en la política después pueden sacar provecho. Probablemente eso que vos dijiste, no sé si existe, tenga alguna similitud con lo que vamos a contar, que es el problema de la administración de los 16 puertos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacer un poco de historia porque en la década del 90 el Estado Nacional decide transferir la enorme mayoría de sus puertos a las provincias, tratando de incorporar la inversión privada y sobre todo además que haya puertos privados, con la idea que un privado no va a pagar un costo innecesario, es decir, pero lo va a terminar pagando él. Esto funciona en cierta medida en la provincia de Santa Fe, porque en la costa del Paraná hay muchísimas terminales privadas. La ley 24093, que es la que permitió la transferencia, ponía 2 condiciones. Una, que sean administradas por entes públicos no estatales, bajo la figura de consorcios de administración, y la otra, que todo lo que recauden por tarifas, tasas y concesiones se reinvierta. Se reinvierta en obras de infraestructura, mantenimiento, capacitación de personal y para bajar el costo de las tarifas de exportación, es decir, que contribuya a que sea menor el costo argentino. Este espíritu, que no está del todo regulado, es el que no se estaría cumpliendo. Te cuento qué es un consorcio y cómo se regula. El consorcio tiene un presidente que lo designa el gobernador de la provincia por decreto y un directorio que puede variar entre 6 u 8 miembros de acuerdo a la envergadura del puerto. Por lo general, el presidente arrancaría con un piso de consenso importante. Hay un director por el municipio donde está el puerto y probablemente 1 o 2 representantes de extracción gremial. Digo esto por una afinidad ideológica. Uno sospecha que los sindicatos y por ahí el municipio tienen que ver con el presidente. ¿Cuántos puertos son? 16. 16. Estamos hablando de los puertos bonaerenses. Solamente de los bonaerenses. Acá hay un dato muy importante. El Tribunal de Cuentas revisa lo que hace el directorio, pero solo tiene potestad sobre el presidente, lo designa el gobernador, y el director que pone el municipio. Es decir, que tiene un límite importante para ejercer algún tipo de control. Pero te voy a dar un dato más interesante, porque todos los que fueron administradores de puerto y después terminaron siendo intendentes, les va a revisar los números alguien que vos conocés muy bien, Juan Pablo Peredo, que tiene a su cargo en el Tribunal de Cuentas los organismos descentralizados. Te quiero mostrar una foto. Peredo, digamos así, llamémosle así, socio de Insaurralde en todo el negocio del juego. Me incomodás. Te quiero mostrar una foto. A ver si la podemos ver. Ahí Ahí lo está, vemos ahí a está. Peredo Ahí está. con Insaurralde Claro. en el puerto de Bahía Blanca, sosteniendo la camiseta de Villa Mitre, que es uno de los clubes profesionales de fútbol que sponsorea el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Es decir, no digo que esto sea determinante, pero si Insaurralde es, ¿cómo dijiste? Socio
Bueno, qué sé yo, algo por el estilo, Susbieles debe dormir tranquilo todas las noches. ¿Por qué te estoy ¿Susbieles quién es? Susbieles fue el administrador de puertos de Bahía Blanca entre el 19 y el 23 y luego fue electo intendente. Ah. Ahí lo tenés a Susbieles. ¿Cuál es el dato interesante aquí, Carlos? Que el kirchnerismo, aprovechando esta nebulosa, se permitió tener una estrategia electoral con presidentes de consorcio para ganar en municipios que le eran muy adversos y donde parecían inexpugnables juntos. Uno es Bahía Blanca, Susbieles fue presidente entre el 19 y el 23 y después venció al candidato de Juntos. Lo mismo ocurrió en Puerto Rosales, en Coronel Rosales. Ahí ganó Rodrigo Aristimuño. Voy a avanzar para no aburrir a todo el mundo. Y Arturo Córdoba, mira qué caso curioso el de Córdoba, llega presidente del consorcio con Juntos, rompe, en el 19 es candidato de Unión por la Patria, gana y le gana un hombre de Sergio Massa, Facundo López, que era el intendente de Necochea. Y ahora pareciera que viene la venganza. Jimena López, hermana de Facundo, acaba de ser designada por Kicillof presidenta del consorcio del puerto de Quequén. Otro caso interesante, Cecilio Salazar, aliado a Juntos, gana en el 2015. ¿Dónde? San Pedro, perdón. Reelige en el 19, reelige en el 23 y en el 23 se autodesigna representante del municipio en el consorcio del puerto, que tuvo que echar a su presidente, Eliseo Almada, después que, sin darle participación al directorio, adjudicó un contrato para dragar el puerto. El dragado del puerto es el gasto más importante que tiene cualquier puerto y el piso mínimo son 10 millones de dólares y es un intangible porque vos tenés que sacar arena del lecho. ¿Quién cuenta la arena que se saca del lecho? Bueno, es fácil contar arena. Bueno, tenemos que ir juntos y me explicas un día. Esto es lo que ha dado un molde muy interesante y yo me voy a detener en dos casos por el volumen de recursos que maneja. Uno es Puerto Rosales, que recibe todo el crudo medanito que sale del Golfo de San Jorge en Santa Cruz y va hasta el puerto, queda fuera por unas boyas y se lo conecta con mangueras a las tuberías de Odelvalde, acá también hablamos mucho pancho, Oleoductos del Valle, que lo transporta al resto del país para mezclar el petróleo criollo. El puerto Rosales está habilitado a cobrar una tarifa promedio de $3 por tonelada que egresa o ingresa al puerto. Esto significa más o menos, si cada buque tiene 40.000 toneladas y pasan 233 buques al año, hablamos de 30 millones de dólares. El otro puerto importante, por supuesto, es Bahía Blanca, que en la última rendición de cuentas que está en su página web del año 2022, declara 70 millones por ingresos, dólares, y 50 millones de gastos. Aquí hay toda una polémica siempre sobre Bahía Blanca, porque en algunas versiones, sobre todo de la oposición, se le atribuye a Gustavo el Turco Elías designar al presidente del consorcio, aunque yo aclaré que lo hace el gobernador. Es lo que habría ocurrido con Susbieles. Ahí lo tenemos a Elías. Es lo que habría ocurrido con Susbieles y con su sucesor, que es Santiago Mandolesi Burgos. Por supuesto, hablé con voceros de Elías y con voceros de Susbieles que me dieron su punto de vista. Susbieles desmiente tener ese tipo de vínculo con Elías. De hecho, sus voceros dicen que entre el 19 y el 21, qué curioso que son 2 años electorales, discreparon públicamente, después se pusieron de acuerdo, se hicieron las paces y ahora parece que funcionan bien. Si uno pudiera leer bajo el agua, cosa que ni vos ni yo vamos a hacer, y menos en un puerto, claro, porque hay manchas de aceite, de petróleo, es muy turbio. Leer bajo el agua es el peor lugar. Pero supongamos que pudiéramos. Uno podría inferir que Susbieles ganó un espacio para el kirchnerismo en el puerto de Bahía Blanca y que ahora tiene una base más propia porque Susbieles reivindica a Mandolesi Burgos como alguien de su propio equipo. Por supuesto, los voceros de Elías dicen, bueno, nos atribuyen todo. La verdad es que no manejamos todo, y muchísimo menos. Voy a contar algo de Elías, que ya lo hemos dicho. Es un fuerte empresario de la logística del transporte, tal vez por eso se lo asocia siempre a Moyano. Sí. Y probablemente... Volvemos a Moyano, volvemos. De las grúas a Bahía Blanca. Habría que decirle a Moyano, gracias por estar donde hay que estar. Y bueno, suponemos entonces que por eso se cree que Elías tiene influencia sobre los 2 representantes de extracción sindical. Contamos, Susbieles, si fuera suerte, que vota aunque sea presidente, los 2 representantes del SOM y del SUPA 3, suponemos que el municipio 4 y el representante de la UIA de Bahía Blanca que preside Elías. 5 sobre 8 es una mayoría interesante. ¿Qué es importante aquí? Y que traté de hablar con los voceros de Susbieles. El gasto que tienen en sponsoreo de entidades deportivas. No sé si podemos ver una foto. Susbieles dice que con eso gastan solo el 1% del gasto que declaran en el 2022,
ya va a aparecer. Mira, ahí tenés, sponsorean a Villamitre, en fútbol ya lo vimos, en básquet, Olimpo de Bahía Blanca, espero que ahora aparezca, y Liniers. Ahí está. Ahí está. El Eso puerto. es en la dorsal, esto es Villamitre. ¿Qué es lo otro interesante? Le pregunté a Zubiales por el gasto que hacen respaldando a la cultura. Sobre todo en la feria, escucha bien, del langostino y los mejillones. Interesantísimo. Me dijo Zubiales que ahí en una semana gastaron solamente $300.000, pero quiero contar que hubo números, ahí está, camarón y langostino, me confundí de especie. Números importantísimos, Soledad Pastoruti, Nahuel Peguisi, los guasones. Quiero decir que hay un gasto impresionante. Si uno piensa $300.000 contra 50 millones, parece que es nada. Es nada. Pero es una suma importantísima. Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo. Lo último, hay un solo puerto que no es bonaerense, es el de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una situación similar. Venció la concesión de sus operadores, que son Merck y Doha Port, pero por el DNU 2999, Alberto Fernández antes de irse le dio una prórroga por 3 años sin revisar los pliegos. Sin. Revisar los pliegos, con lo cual... Bueno, es otro capítulo para seguir. El puerto de Buenos Aires. Ese nos queda Que pendiente. vos decís que la situación es parecida a los puertos bonaerenses. Parecida. Otro vacío. Gracias, Daniel. Camila. Bueno, vamos con algo un poquito Sí, más. por Dios. Vamos con Diderotart, por favor. Eso, Que qué hoy buen- nos traen a Alico Roviralta. Respiro. Que nos traen unos paisajes que no son de puertos, ¿no? No. No, pero parece alguien Ahí está. camuflado acá. Ahí Discúlpenme tenemos que me meta. paisajes, son como sombras de hojas, de plantas Sí. que podemos ver ahí, que son pinturas, grandes pinturas en acrílico, que las pueden encontrar en Diderotart, nuestra galería de arte online. Si ponen Odisea en el código y en el QR de acá abajo, en las obras de Alico Roviralta van a tener un 15% de descuento y 12 cuotas sin interés. Va de lo más figurativo a cosas más abstractas. Más ¿no? abstractas, Como sí, estas. efectivamente. Me gusta mucho. Y me sí, gusta pinta mucho diferentes paisajes. esas selvas. Esa me encantó a mí también, el verde. Muy bien, nos vamos a una especie de historia de la identidad negra después de los conflictos que hubo la semana pasada por el canto de Enzo Fernández, el tuit de Victoria Villarroel. Entonces tratemos de ver cuál fue el lugar de los negros en la historia argentina, porque hay muchos mitos sobre este tema. A ver. Empecemos por el principio. Voy a basarme acá en un libro hermoso que se llama Historia de la Emancipación Negra de Magdalena Candiotti, una historiadora que trabaja con esclavitud en este territorio. Y empecemos por el principio, porque ella dice, bueno, si miramos los números, en los 250 años de tráfico de esclavos, al Río de la Plata entraron 200.000 esclavos negros por el puerto de Montevideo y por el puerto de Buenos ¿Cuántos años Aires. de tráfico de esclavos? 250 años, 200.000. Si uno compara con Brasil... ¿De cuándo a cuándo estamos hablando? Bueno, más o menos hasta principios del siglo XIX, desde la época colonial. Si uno compara con Brasil, que entraron 5 millones, el número parece chico, parece muy poco. Ahora, si miramos, ella dice, las grandes ciudades del Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, inicio del siglo XIX, más o menos entre el 10 y el 12% de la población era población negra, ¿no? Que es un número bastante Muy alto. alto. En términos de porcentaje, es un porcentaje muy alto. Ahora bien, ¿qué pasa con la revolución? Acá aparece otro mito. Se suele asociar a la Revolución de Mayo con la abolición de la esclavitud. ¿Por qué? Porque se produce la Asamblea del año 13, en 1813, que dicta la ley de vientre libre, que los hijos de esclavas nacían libres. Pero Candiotti acá marca un dato que es una letra chica de la ley, que es muy importante. Otro vacío. Sí, es una letra chica que es crucial. ¿Por qué? Porque los hijos de esclavas o hijas de esclavas no podían ser libres hasta los 20 años. Es decir, hasta los 20 años seguían dependiendo, el patrón tenía la patria potestad de los hijos e hijas de esclavos. Hasta los 20 años de los hijos y 16 años de las hijas. Entonces, en realidad, después de 1813, los que nacían de esclavos quedaban en una situación jurídica un poco ambigua. Hasta el 43. Hasta los 20, claro, y tenían que trabajar para estos amos, y entonces la situación no es que después de 1813 tenemos la liberación. Por otro lado, en esta época de la revolución lo que vamos a tener es varios esclavos que se unen a los ejércitos revolucionarios para poder ser libres. Y acá, y esto está relacionado con el tuit de Villarroel, que es lo que ella reivindica en ese tuit, no sé si lo tenemos... Si lo tenemos por ahí, dice, Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos, los negros como Remedio del Valle, Sargento Cabral y Bernardo Monteagudo. Y acá Candiotti dice algo interesante, dice, bueno,
generalmente cuando el nacionalismo tiene que reivindicar a negros, lo que hace es reivindicar a aquellos que participaban del ejército revolucionario. Como si los negros que habría que recordar son aquellos que dieron su vida por la patria, ¿no? Son los más recordados. El resto son más los esclavos, todo eso. No hubo tantos esclavos, estuvieron más invisibilizados, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo va a ser abolida finalmente la esclavitud? En 1853. Ahí sí tenemos la abolición de la esclavitud. Entonces no fue en 1803, en 1853 tenemos la abolición de la esclavitud. Y a partir de ese momento los negros empiezan a integrarse políticamente a la sociedad argentina. Acá Argentina tiene algo muy importante y otros países latinoamericanos en comparación con Estados Unidos, y es que los negros van a poder votar. O sea, el sufragio es universal masculino y no distingue de colores en nuestro territorio. Entonces la población negra va a poder votar. Tiene derechos políticos, va a participar políticamente, van a hacer organizaciones, van a tener muchos movimientos y agrupaciones y asociaciones de negros. ¿Pero qué empieza a pasar hacia 1880? Bueno, nosotros empezamos a tener una oleada inmigratoria de inmigrantes europeos muy importante, 3 millones de inmigrantes europeos entre 1880 y 1910. Eso, por supuesto, disminuye la proporción de población negra que vamos a tener en nuestro territorio. Pero además se inicia ahí lo que se conoce como el mito de la Argentina blanca. Es decir, el nacionalismo empieza a estar unido a la idea de que Argentina es un país de hombres blancos, de hombres y mujeres blancas. Y eso da inicio, y esto lo marcan algunos historiadores como Adamowski, a una especie de, llaman, presión blanqueadora. Es decir, todas estas agrupaciones de negros, estos afrodescendientes, afroargentinos, que se reivindicaban o que reivindicaban su identidad negra, en realidad empiezan a entrar en una situación de ambivalencia o dilemática de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos reivindicando como un grupo racialmente diferente, como reivindicando nuestras raíces negras, o nos integramos frente a esta especie de presión blanqueadora para tratar de formar parte? ¿La presión blanqueadora hasta dónde llega un racismo duro? Bueno, lo que algunos empiezan a revisar ahora dicen, bueno, en realidad ahí lo que se empieza a producir es un proceso de invisibilización, ¿no? Bajo esta idea de los integramos y esto es un crisol de razas y somos partes todos de la misma sociedad, en realidad un poco estás presionando de manera inconsciente seguramente a que se identifiquen más como blancos que como negros. ¿Cuánto y de hecho, tiene de verdad que muchísimos negros murieron en la Guerra del Paraguay? Bueno, los que estudian estos temas dicen que eso es un mito en realidad para tratar de explicar por qué después en el siglo XX esta identidad negra se disuelve. ¿Bien? Dicen que eso es un mito y que en realidad está más pensado o más relacionado con las características que adquiere nuestro nacionalismo. Esta idea de que los argentinos, bueno, para citar a un expresidente, descendemos de los barcos, ¿no? Sí, entonces, sí. Bajo esta idea de que los argentinos descendemos de los barcos, se empieza a generar esta presión blanqueadora que hace que durante 100 años, por lo menos, no se vuelva a reivindicar la presencia negra y que ya para la década del 90, otra vez diferentes comunidades Exacto, afroargentinos, afrodescendientes, empiezan a reivindicar a la negritud, ¿no? O a la identidad negra como tal. Siempre se compara con Uruguay, ¿no? Efectivamente. Con Montevideo, donde Claro. la cultura negra tiene tiene un peso mucho mayor. Mucho mayor, efectivamente. Bueno, genial, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Camila. Vamos a un corte y recibimos enseguidita a Carola, que viene.